Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por el llamado. No, por favor. Patricio, bueno, vamos a recurrir a tu expertise y conocimiento. Ayúdanos a entender un poquito qué está pasando en Hong Kong, un punto me parece central de la política de China hoy y un punto de conflicto o llave de conflicto con Occidente, quizás mucho más que las disputas comerciales en las que están embarcadas Estados Unidos y China a partir de la era Trump. Sí, la verdad que como bien decís es muy serio y complejo lo que está pasando en Hong Kong, al igual que lo que vemos en la región, que estamos viendo grandes protestas donde hubo un disparador, pero que después terminaron siendo algo muchísimo mayor que lo esperado. En Hong Kong lo que pasó es que hace unos meses una polémica iniciativa para hacer una nueva ley de extradición que permitiría con más facilidad que el gobierno central de Beijing pueda extraditar gente de Hong Kong. Esto inició con una serie de protestas ciudadanas, mayormente de jóvenes, estudiantes, como habían sido las protestas grandes anteriores de 2014, pero finalmente terminó habiendo de una ciudad de 8,5 millones de habitantes, más de 2 millones de personas en las calles, o sea, las mayores protestas de la historia de Hong Kong, de la historia moderna por lo menos de Hong Kong que está registrada. Eso fue escalando porque se fueron sumando otros reclamos que tienen que ver con mayor apertura democrática, libertad de prensa, elecciones libres y el pedido de renuncia de la gobernadora Carrie Lam, que parece que probablemente en unas semanas esto se concrete. El gobierno ahí respondió con nuevas medidas, obviamente dio de baja la iniciativa de ley de extradición y hizo nuevas propuestas, pero esto no alcanzó y la gente sigue en las calles. Beijing está muy preocupado, obviamente el gobierno central, hay movilización de tropas en la frontera que están en alerta, por ahora no ha habido intervenciones, pero el conflicto parece por ahora en una situación de no tener una solución en el corto plazo. Ahora, de tu conocimiento de la realidad china, de la cultura, ¿hay una ruptura cultural entre los jóvenes de Hong Kong y la cultura de la China continental, influenciados, como ha denunciado el gobierno de Xi Jinping, por universidades que, digamos, cultivan una educación liberal? Eso que vos decís me parece que es uno de los factores, pero no como una cuestión deliberadamente para crear ahí un núcleo liberal desestabilizador, sino que tiene que ver con las características de Hong Kong, que vos sabés que es un área administrativa especial, que Mm. tiene cierta autonomía, entre otras cosas, en el sistema educativo. Entonces está clarísimo que los jóvenes de Hong Kong en el secundario, en la universidad, reciben una, digamos, una educación que tiene elementos que no están presentes en la educación formal, digamos, de la China continental. Y eso, bueno, puede ser interpretado como genera una mayor apertura de ideas, etcétera. Ahora, el problema de fondo me parece que es económico de Hong Kong. Pensemos esto, Hong Kong hace 10 años era más o menos el 8% del PBI de China, hoy es el 2%. Hong Claro. Kong ha sido eclipsada por el crecimiento de ciudades como Shenzhen, Shanghai, Guangzhou, ciudades cercanas que hoy brillan más, digamos, tienen mayor desarrollo, y Hong Kong, que yo tuve la oportunidad de visitar hace unos años, una de las cosas que me impresionó, las condiciones de vida, digamos, es la ciudad, es el lugar del mundo con mayor habitantes por kilómetro cuadrado, el hacinamiento, más de 1 millón de trabajadores golondrina que vienen del sudeste asiático, que viven en condiciones muy precarias. Toda la impresión que me da a mí, desde mi conocimiento y mi percepción, es que esto tiene que ver más con factores económicos que políticos, que hoy es quizás lo más visible en los carteles de quienes protestan, pero me Claro. parece que el trasfondo es más económico. Claro, bueno, recién estaba hablando con una investigadora chilena a propósito de lo que está pasando allí en el país trasandino. La cuestión económica es siempre la cuestión de base, ¿no? Después empiezan a aparecer otras cuestiones. Acá como analista te llevo a otro aspecto. Ujú. Esta campaña, ayer tuvimos el acto del Sí se puede en Mar del Plata. Sí. La agenda que expone el presidente Macri en cada ocasión y es respondida fervorosamente por los presentes, nada tiene que ver con lo económico. Es como que la campaña logró una abstracción de lo económico, inclusive sacó del centro de la escena el título de cada día de cuántos pesos necesito para comprar un dólar. Sí, pero vos sabés que lo que yo observo ahí es que esa gente, que obviamente escucha ese discurso de Macri, donde él no habla de economía porque es justamente el punto más débil de esta gestión, y que probablemente lo que le termine costando la presidencia.
¿no? Pero esa gente yo creo que sabe que la economía no anduvo bien, pero está ahí presente porque valora otros elementos, como mayor transparencia en términos de seguridad, la lucha contra el narcotráfico, y el miedo a volver a algo que ya conoce cómo fue y todo lo negativo que hubo. Me parece entonces que hay una valoración sin dejar de juzgar la cuestión económica de esa gente que está presente. Estoy haciéndote una generalización, obviamente habrá que ver cada una de esas personas qué es lo que piensa, pero a mí me da esa impresión que esa gente no es que está diciendo no, la economía está bárbaro, sabe que la economía no anduvo bien, pero está ahí valorando otras cuestiones. No, justamente digo, asumo que ninguno debe estar en estado de ausencia de saber lo que le pasa día a día con su bolsillo y con su realidad. Totalmente. Sí me parece como una suerte de, no sé si es una opción superadora, digo, es un dato presente que se convocan en torno de una escala de valores que siempre queda subestimada frente a la cuestión económica. Bueno, porque en definitiva lo que decís vos, cuando uno analiza, mirá, estamos hablando de Hong Kong, podemos hablar de Chile o de la Argentina, el trasfondo fundamental, por lo general lo que inclina la movilización de la gente y el voto en los sistemas que son democráticos, lo económico por lo general siempre aparece al tope de, digamos, de las cosas que valora la gente. Así que esto no es ninguna novedad lo que estamos viendo en ese sentido. Claro. Ni en Argentina ni en Hong Kong. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo crees que, o te aspecta que puede ser la escalada al respecto de lo que está pasando? Volviendo al tema inicial de esta conversación, la tensión allí en Hong Kong, donde no es un dato menor que hay un volumen de tropas del gobierno chino como a la espera de órdenes en el lugar, ¿no? Yo creo que hay una cosa que no va a pasar, que muchos por ahí están esperando que eso suceda, digamos, sobre todo sectores de Occidente antichinos, están esperando justamente que Xi Jinping mande las tropas y haya un nuevo Tiananmen, ¿no? Estas protestas de 1989 que terminaron con muchísimos muertos. Yo creo que China tuvo un aprendizaje muy fuerte, eso no va a volver a pasar, acá no va a haber una gran incursión militar para reprimir. Me parece que el gobierno chino está apelando a otras metodologías. Por ejemplo, están quedando muy expuestos los sectores violentos, los que hacen destrozos. Obviamente la prensa china les presta mucha atención y los exponen demasiado, que obviamente esos sectores minúsculos violentos, como también podemos ver en Latinoamérica, quizás no son los representativos de la mayoría de la gente que se manifiesta pacíficamente, ¿no? Pero me parece que la estrategia de Beijing va más por lo mediático, por hacer una nueva oferta, digamos, se están anunciando algunas medidas económicas y se espera que en las próximas semanas haya nuevos anuncios y probablemente entreguen la cabeza de la gobernadora Carrie Lam también para descomprimir. En ese sentido veo una actitud más bien paciente, sin apuro, si bien la situación es muy grave, y obviamente también en paralelo criticando toda esta injerencia de Estados Unidos, que es clarísima. Estuvo el senador Ted Cruz desfilando con los manifestantes el otro día, ha habido declaraciones de algunos funcionarios estadounidenses, también muy polémicas. El Congreso de los Estados Unidos votó una declaración para, digamos, referido a esto de Hong Kong, que Beijing también consideró ofensiva, y en ese sentido me parece que Estados Unidos le está haciendo el juego a Xi Jinping, digamos, les da argumentos para decir, vieron, acá está Estados Unidos metido, y en parte tiene que ver con esta injerencia. Así que descarto, me parece que es muy poco probable esta posibilidad de que finalmente haya una represión con militares, porque hay un aprendizaje y tiene otras herramientas el gobierno para atender esta crisis. Claro. Patricio, sin duda muy seria, igual muy seria. No, sin duda tiene todos los elementos de un punto de ruptura importante, pero bueno, los datos que nos brindás son muy ilustrativos. Patricio, gracias, buena jornada, muy amable. Gracias por el llamado, hasta luego. Patricio Justo, analista de política, un tipo que, bueno, la tiene muy clara con el tema China.